Hola, estamos con Rodrigo Vélez, historiador guatemalteco que nos acompaña desde Alemania, para hablar ni más ni menos que de la independencia de Centroamérica, una región que, o mejor dicho, de la cual sabemos algo en relación al siglo XX, creo que poquito en relación al siglo XXI, y diría que casi nada en relación al siglo XIX. Así que por esa razón invitamos a Rodrigo, que es autor de libros y artículos de investigación sobre la historia política de Centroamérica, a que nos instruya, que nos acompañe y que nos guíe en entender, bueno, cómo fue el proceso de independencia en Centroamérica, que, según entiendo, tuvo sus características peculiares, distintivas tanto del proceso de Sudamérica como de México, ¿no? Así que, si te parece, Rodrigo, empecemos por el inicio, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que impulsaron el proceso de independencia en Centroamérica? Buenísimo, gracias por la invitación. Primero, Santiago, yo diría que eso que mencionaste al principio es muy importante. Creo que hacer esos lazos entre lo que pasó en distintas regiones de América Latina, el Cono Sur, el área andina, el Caribe, México, Centroamérica, es central para entender lo que está pasando en la actualidad. Como dijiste, mucho de lo que se conoce de la región de América Central, quiero decir, se refiere al siglo XX y sobre todo la Guerra Fría y todas las convulsiones que hubo al respecto, en donde tanto Argentina como otros países se vieron activamente involucrados. Esto ha bajado un poco en el siglo XXI por diferentes razones que no vamos a tocar, pero tiene raíces, obviamente, en lo que fue la colonia y lo que fue los procesos de independencia y ese eterno siglo XIX. Yo diría que para empezar es tener claro pues me gusta siempre empezar con geografía, ¿no? Porque con geografía uno puede entender mucho mejor la posición de la región en cuanto al continente y al globo y obviamente los recursos y entonces quiénes manejan esos recursos y cómo se organizaron políticamente para lograr hacer uso de ellos. Generalmente unos grupos teniendo más poder, control que otros grupos, ¿no? Como siempre ocurre. Esto tiene, como dijiste bien, cuestiones muy específicas para la América Central. Bueno, lo central, obviamente, es que América Central es un istmo, ¿no? Y como todo istmo, entonces, conecta dos grandes bloques del continente americano, el norte y el sur. Eso ha generado que históricamente haya una constante migración de gente y animales y demás a lo largo de este istmo, ¿no? Y otro lado importante de este rasgo como istmo es que ha unido eh, el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Entonces esto en diferentes momentos de la historia ha resultado central y obviamente ha habido grupos, países, imperios que han sabido utilizarlo de mejor manera. El Imperio Español no es el mejor ejemplo, pero a partir del siglo XX, obviamente con los británicos y después con Estados Unidos, se ve todavía esa actualidad, el Canal de Panamá y después si querés ver todavía lo que está pasando ahora con el Canal de Panamá, ¿no? Y con lo que mencioné antes de unir dos bloques del continente, también se puede ver en la actualidad esa centralidad del tráfico de drogas y todo lo que eso genera en la región, tráfico de migrantes, personas y demás. Entonces son estos factores geográficos, ecológicos, los que todavía definen a la región, ¿no? Pasando a la cuestión de la colonia, que es central, cómo estaba organizada la colonia, qué tensiones generaba para los diferentes grupos y cómo esas tensiones se expresaron políticamente a principios del siglo XIX. Bueno, hay muchos rasgos, yo tal vez lo digo de manera general y tal vez después vamos un poco afinando para ir viendo qué puede ser de mayor interés para vos y los que nos están escuchando, que seguro conoces bien sus intereses y gustos, ¿no? Yo diría que lo importante de América Central en ese momento, que América Central en ese momento incluye Chiapas, no solo en cuanto a la administración de la colonia, sino en cuanto a cuestiones culturales, o sea, los grupos, lo que, por ejemplo, ahora tal vez conocen los zapatistas y todo lo que pasó en Chiapas, estos grupos tzeltales y tzotziles, relacionados con los grupos mayas en el occidente de Guatemala. Entonces, estas fronteras, un poco divisiones artificiales en cuanto a esas vínculos que tienen desde hace 2000, 2500 años, ¿no? Grupos que viven en esta región. Entonces, mucha de la población indígena
estaba localizada en esta región, en el occidente de Guatemala y en el sur de lo que ahora es México, Chiapas. En el resto de Centroamérica esta presencia era menor, eran grupos con una organización mucho menos compleja, demográficamente también mucho más pequeño y un poco más móviles, ¿no? Aquí las civilizaciones en lo que se llama Mesoamérica, que es esta región, son mucho más, pues sí, complejas, más estables, eran poblaciones bastante grandes de varios millones de personas. Y cuando llegan los españoles, cuando invaden los españoles y les declaran la guerra a estos grupos que estaban divididos políticamente, lastimosamente, el interés de los españoles en una región donde no había tanto oro y plata como lo había en el centro de México o como lo había en el Perú, y que no tenía las ventajas que ellos buscaban en términos de comercio, porque no usaban bueno, el canal de Panamá obviamente no existía, no lo vieron como una cuestión geoestratégica, ni tampoco el río San Juan. El río San Juan es un río que cruza por todo Nicaragua, que de hecho ha habido varios intentos de hacer un canal ahí. Hace unos 5 años un chino trató de hacerlo, pero no lo logró. Entonces el interés cuando estás conquistando y tenés esto y no tenés estos metales preciosos, que es dinero rápido, entonces, ¿qué tenés a la mano? Gente. Entonces los españoles se ubicaron en donde había grandes poblaciones de población indígena para poder usarlos para su beneficio, ¿no? Entonces esta centralidad de cómo se organizó la colonia española en lo que se denominó la Capitanía General de Guatemala, que como te digo incluía Chiapas y el resto de América Central hasta Costa Rica, se vio influido por diferentes razones, pero en esta centralidad que se le otorgó a la mano de obra indígena, ¿sí? Esto tuvo diferentes repercusiones, sobre todo porque la mano de obra indígena era asignada en esta institución que se llama repartimiento, que se les daba a los españoles al menos un cuarto del tiempo de la población masculina, o sea, una semana cada mes, por ejemplo, para que trabajaran de manera gratuita para diferentes españoles, ¿no? Entonces, obviamente, esto al mismo tiempo generaba una necesidad, porque eran católicos, ¿no? Venían de la Reconquista, la llamada Reconquista ibérica, entonces lo que ellos buscaban al mismo tiempo era justificar por qué ellos podían hacer esto, por qué podían tenerlos de esclavo. Hubo un momento de esclavitud, después hubo más solo trabajo forzado, y ahí es donde vienen todas estas justificaciones de si tenían o no tenían alma, entonces hay que convertirlos y todo lo que vino con estos debates, Bartolomé de las Casas y demás, ¿no? Y al mismo tiempo había cuestiones económicas locales muy importantes. Por ejemplo, si vos o eras catalogado como indígena, tenías que pagar ciertos impuestos. Esto era importante porque después de unos años hubo una creciente población mestiza, ¿sí? Y esos mestizos, como no eran indígenas, pero tampoco eran españoles, tenían un régimen diferente y no pagaban impuestos. Entonces, obviamente para esta población y otras poblaciones, que tal vez tu papá, tu abuelo era indígena, era clave no identificarse como indígena para no pagar ciertos impuestos y no pasar por el trabajo compulsivo, ese trabajo forzado que estamos hablando. Entonces eso con los años también generó cierto racismo y cierta preferencia para no catalogarse entonces como indígena. Entonces son cuestiones que nacen en este denso y violento fines del siglo, principios del siglo XVI, y que se van volviendo estructurales en cómo se organizaba la sociedad, ¿no? Muy importante en este aspecto, la caída demográfica, ¿no? De millones de personas que vivían en la región, hubo variaciones regionales, obviamente, pero en general fue una caída del 90%, o sea, el 90% de la población murió, no solo por cuestiones de epidemia, sino por cuestiones de trabajo forzado, de migraciones forzadas. A todos los mandaron a vivir de manera junta en un lugar, y esto cuando tenés epidemias es lo peor que te puede pasar en el universo, ¿no? Desgano vital y demás cosas que se fueron apilando para lograr esta caída demográfica. Y lo último que quisiera decir aquí, para después seguir, pero que es importante, es que toda la organización política, administrativa, eclesial, militar y fiscal de la colonia en esta Capitanía General de Guatemala se concentró en lo que fue Santiago de los Caballeros,
que en ese momento era Ciudad de Guatemala y lo que ahora es Antigua Guatemala. Y desde ahí esta élite, apilada entre criollos, peninsulares y demás, tenían ciertos monopolios del tráfico de tabaco, aguardiente, tenían control del cabildo, tenían control también de la Audiencia General de Guatemala, tenían control de los precios que se manejaban en las diferentes regiones, una serie de ventajas que otros centros urbanos, como Comayagua en Honduras, como San Salvador en El Salvador, como León y Granada en Nicaragua y más todavía lejana, Cartago en Costa Rica, no tenían. Estos eran productores de diferentes cosas y estaban entonces sujetos a las ventajas que les otorgaba la corona a esta élite española. Esto fue central para lo que fue dándose después en la región. Solo para hablar de la cuestión interna. Si hablamos de la cuestión externa, es importante decir que por lo mismo Guatemala entonces, Guatemala como Centroamérica, no tenía la misma prioridad geopolítica en ese primer momento que lo tuvo Nuevo México, Nuevo México no, lo que ahora es el centro de México y lo que tuvo Perú, ¿no? Simplemente no tenían esa centralidad y es por eso que solo tenían, vos lo sabes, dos virreinatos, que eran estos dos, y los demás éramos provincias, ¿no? Chile, Río de la Venezuela. Plata también y demás, eran más provincias. Entonces, Por Guatemala, ahí me caería para empezar. bien, ahí a ver si me ubiqué bien. La región central de toda ese, bueno, justo, valga la redundancia, de América Central, era Guatemala, entonces. Era Guatemala, digamos, lo que hoy es Guatemala, ¿no? Porque la Sí, Capitanía General de Guatemala abarcaba toda América Central, incluido Chiapas, ¿correcto? Y el correcto. grueso de la población indígena se mantuvo en esa región de Guatemala y lo que hoy es el estado de Chiapas en México. Bien. Y no Total. tenía conocimiento de que había ocurrido este proceso de blanqueamiento de la población a través del mestizaje, como sabía, por supuesto, de nuestra región, aquí en el Cono Sur, pero no lo tenía tan presente en Centroamérica, ¿no? Uno tiene la Sí. imagen de un Centroamérica mucho más indígena, que bueno, evidentemente es la imagen que queda de esa región de alta concentración de población indígena de Guatemala y Chiapas, y por lo que me estás contando no era la tónica general de toda América Central, ¿no? Donde más bien se iba No. a ocultar todo eso. Y te hago una Por pregunta, ejemplo, lo de Costa eso, Rica es mucho más, por ejemplo, disculpa, Costa Rica es mucho más claro y homogéneo que el resto de Centroamérica, incluso que Nicaragua. Y a eso hay que sumarle, obviamente, después la venida de esclavos. Y después ya en el siglo XX que viene mucho más gente de las llamadas West Indies, de Jamaica y demás, para trabajar en banano. Entonces ahí ya se mezcla toda, mezclas de mezclas, que es lo que tenemos en mestizaje Costa Rica. americano. Y Sí, sí, hay sí. antecedentes antes de entrar al siglo XVIII y la etapa previa a la independencia. ¿Hay antecedentes de rebelión indígena no sé el nombre, tengo el nombre portugués, las quilombolas de los esclavos Sí, en sí. Brasil? ¿Existe eso en Ay, Centroamérica? desde el principio, porque entonces lo que cuando vienen los españoles lo que encuentran, como lo encontraron cuando llegaron, porque ellos vienen de México, ¿no? Entonces Cortés lo que encuentra en México es que están los aztecas, que es el imperio fuerte, recientemente expandido, y por esa misma expansión entonces hay otros grupos indígenas alrededor que han pasado por esa experiencia colonizadora, digamos, y son esos grupos los que se unen con Cortés para ganarle a los aztecas y es precisamente lo que logran. Cuando después van hacia el sur, hacia lo que ahora es el noroccidente de Guatemala, ellos ya tienen la misma estrategia, los grupos locales saben lo que pasó en México, hay lazos que vienen desde el siglo primero en la región, o sea, es una región bastante integrada, entonces buscan cómo acercarse, el problema que tienen es que el grupo principal, digamos, los aztecas locales, que son los quiché, ellos habían pasado por una estrategia de expansión a costa de otros grupos, los cachiqueles, los utugiles, los mames y demás, para poder tener un territorio mucho más amplio y acceso a más climas. Algo muy importante que nos dice esa parte donde está la población indígena es que Guatemala y toda Centroamérica está cruzada por la Sierra Madre, que es la que viene desde Norteamérica, como ustedes decían los Andes, nosotros tenemos la Sierra Madre, esa cruza América Central, de ahí se hace más pequeña, y va creando, eso lo pasa por el norte, y abajo de eso es una cadena volcánica de 32 volcanes, muchos de ellos activos. Entonces, entre
las montañas y los volcanes se crean unas mesetas, que es donde vive la mayoría de la población. Estas mesetas están ubicadas a 1500 metros sobre el nivel del mar, o sea, templado, porque son trópicos, entonces son templados, y tenés, si vivís ahí, estás muy cerca de la cadena volcánica, entonces cadena volcánica, erupciones, suelo fértil, ¿no? Entonces tenés acceso a esa meseta, lo que se puede cultivar en la meseta, lo que se puede cultivar en las montañas que tenés al norte, de ahí tenés la Boca Costa, que es muy fértil, y después de la costa en un muy pequeño eh, eh, territorio, ¿no? Tienes acceso a mucho de eso. Entonces, los quichés lo que querían era ubicarse en ese punto donde vas a tener en pocos kilómetros diferentes climas y entonces diferentes cultivos y de ahí toda la riqueza que te puede generar eso, ¿no? Entonces, cuando vienen los españoles, se encuentran con esta fragmentación y se unen a los enemigos de los quichés, que eran los principales. Cuando los quichés ven eso, se rebelan, ¿no? Esa rebelión se vio acompañada después por más rebeliones, porque los aliados de los españoles igual fueron encarcelados, igual fueron puestos en esclavitud, quemaron a los reyes, a los príncipes y demás. Entonces viene una época de, ahora se le llama guerrillas, habría que ver en ese momento cómo se le llamaba, o nombres más locales obviamente, pero son alrededor de 15, 20 años, en donde la población se va a los bosques y desde ahí ataca constantemente los centros urbanos, nuevos centros urbanos, asentamientos españoles que venían con los tlaxcaltecas del centro de España y los cuales también recibieron ciertos beneficios al respecto, ¿no? Entonces, estas diferentes resistencias en esta área al menos se prolongaron por lo menos 15, 20 años. En las regiones más al norte, como el Petén, que es donde estaban sitios arqueológicos como Tikal y demás, que son muy famosos, que eran de los mayas clásicos del siglo X, estas resistencias se prolongan hasta finales del siglo XVII, 1685 y demás, es que finalmente son conquistados, son pues sí, controlados por el Imperio Español. Entonces, diferente en las regiones, hay diferentes tipos de resistencia que duran muchísimos años. La clave es que son resistencias locales. Esa es la clave por la que no se logra quitar el yugo imperial español a lo largo de los 300 años de colonia. No logran traspasar la barrera de la localidad, entonces no tienen la fuerza suficiente para hacer una cuestión regional que logre, cuando ya llega el ejército español, enviado desde Santiago del Caballero, la capital, hacer una resistencia mucho más fuerte y mantener territorios liberados. Pero a lo largo de la colonia hay múltiples rebeliones constantes por diferentes razones al abuso peninsular, ¿no? Bien, y llegando ya al siglo XVIII, que es la antesala de lo que vamos a charlar hoy, hay dos grandes eventos, podríamos mencionar más, por supuesto, ¿no? La independencia de América del Norte, podríamos mencionar la Revolución Haitiana, pero quisiera focalizarme en dos hechos que, por lo menos en el Cono Sur y en América del Sur, son muy determinantes, que son, por un lado, las reformas borbónicas, ¿no? Que generan procesos como ni más ni menos que las rebeliones tupamaras en el Alto Perú, generan todo un movimiento en las élites criollas, ¿no? De reacción a la metrópoli, y por otro lado, por supuesto, la invasión napoleónica a España, ¿no? Mm. Y cómo afectan esos dos hechos al clima local en Centroamérica. Buenísimo, yo creo que son fundamentales. El primero, por ser el más estructural y que viene para atrás, es de las reformas borbónicas. Empezaba el siglo XVIII, cuando ya los Borbones toman después de la Guerra de Sucesión en 1700. Lo que se encuentran los Borbones en América Central es una región aislada, muy poco integrada, y que a lo largo del siglo XVII, todo 1600, fue totalmente desdeñada, hecha de menos por el antiguo rey, ¿no? O sea, llegó un punto en 1600, tanta era la crisis económica que los puertos centroamericanos, que era sobre todo el de Omoa en Honduras, de Caribe, era visitado por naves españolas una vez cada 2 años. O sea, imagínate el nivel de aislamiento que había en la región y entonces, ¿cómo lo podría decir? Como la mirada tan hacia sí mismos que tenían entonces los centroamericanos, que esas
vínculos transatlánticos se daban una vez cada 2 años. Ahí compraban de todo, compraban vino, todos los productos enlatados que podían y mandaban lo que podían también de sus regiones, que era sobre todo cacao, índigo o añil, que son estos tintes naturales que servían para la industria textil española, un poco de plata que venía de Honduras y se acabó. Y cuando no podían hacer eso, por el monopolio que tenían los comerciantes mexicanos, tenían que mandarlo por México hacia Veracruz. Entonces, una región totalmente dependiente por cuestiones comerciales del monopolio mexicano y de por sí aislada por la falta de infraestructura e integración. Lo que buscan hacer los Borbones, que son diferentes reformas las que hacen, es dinamizar un poco más la economía y buscar tener un mayor control directo sobre la recogida de impuestos, que los impuestos generalmente eran dados en concesión a las élites guatemaltecas, o sea, de Ciudad de Guatemala, que tenían, como te dije, control de diferentes estructuras. Entonces, a ellos se les daba, entonces se lo dan a fulanito y fulanito se ubica en la región, por ejemplo, de Comayagua, en Honduras, y eres el que recibe todo, agarra una tajada de lo que recolecta y el resto lo manda para Ciudad Guatemala, donde se contabiliza y una parte se manda para España. Lo que los Borbones quieren entonces es, primero que todo, recuperar eso, por eso la importancia de las intendencias, ¿sí? Diferentes intendencias en diferentes lugares, eso le generaba administrativamente mayor independencia a la corona y se la quitaba, por ende, a lo que tenían las élites eh, guatemaltecas, pero por otro lado también buscaban quitar ese control excesivo que tenían las élites guatemaltecas. Sobre todo, entonces buscó la colonia hacer alianzas con las élites provinciales, las élites de San Salvador, las élites de León y Managua, Nicaragua, de Cartago, de Comayagua y demás, y de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, porque ellos eran naturalmente en contra de la élite española, porque era la élite, perdón, la élite guatemalteca, porque era la élite guatemalteca la que les estaba quitando el poco excedente que generaba. Un ejemplo, si la mayor producción de vacuno, carne vacuna, se ubicaba en Nicaragua. Entonces, en Nicaragua, los guatemaltecos adrede hacían que las ferias de ganado vacuno se hicieran en Santiago de los Caballeros, en Antigua Guatemala. Entonces, la gente de Nicaragua tenía que llevar a sus vacas, ¿sí? Desde León o Granada, en Nicaragua, hasta Ciudad de Guatemala. En la actualidad, un viaje de bus desde Ciudad de Guatemala o desde Antigua Guatemala hasta León o Granada, te tardas por lo menos 36, 48 horas. ¿No? Imagínate llevar tu ganado hasta allá. Entonces, cuando el ganado llegaba, finalmente Guatemala estaba flaco, lleno de enfermedades y demás, y entonces lo compraban a un precio muy barato, lo engordaban otra vez, obviamente, y ya lo vendían. Entonces, por mencionar un ejemplo, pero ese tipo de ventajas era precisamente por la que las élites provinciales estaban, con justa razón, bastante enojados con esto. Entonces, hubo diferentes alianzas, diferentes intentos de los Borbones por hacer que estas ventajas que tenían los guatemaltecos se redujeran y pasaran entonces una cierta redistribución del excedente para las demás élites. Por ejemplo, en este caso, hicieron que la feria estas de ganado se pasaran para por lo menos la frontera con El Salvador. Entonces había menos tiempo y los guatemaltecos tenían que ir a esa frontera con El Salvador y traerlos de regreso. Ahí entonces pagando un poco el costo que de otra parte le hubiera tocado a los nicaragüenses. Y así ejemplos con el añil, con la producción de textiles y demás cosas, ¿no? Entonces el objetivo principal era desestructurar los intereses de la élite guatemalteca que estaba institucionalizado, ¿no? Porque ellos ponían las reglas, entonces automáticamente vuelves tus intereses una institución. Entonces esa desestructuración es la que buscan hacer los Borbones. Sí, mucho éxito, no tiene éxito, sobre todo porque la región está en una crisis económica gigantesca, el imperio está en una crisis también, entonces no tiene cómo dinamizar las economías locales y estas estructuras tan oligárquicas, ¿sí? O sea, con un control en diferentes espacios de la economía, hace imposible que se dinamice estos aspectos. Esto en la cuestión de las reformas borbónicas. Ahí hay detalles, pero por lo menos
para mencionarlo de inicio. Me Y dijiste entonces, después, para cerrar esa parte de la reforma borbónica, todo lo que empieza a crear es eso, un clima de enojo, digamos, entre las élites locales con la corona o con la metrópoli, ¿no? Y ahí prenden eso. ya tempranamente algunas ideas de independencia o todavía no, eso llega con prioridad. Hay, como en toda lo que ahora es la América Latina, hay un constante flujo de libros, de manifestos, publicaciones que se generan en Europa, algunas pocas que se generan de manera local. Entonces sí hay sobre todo una clase media creciente, pequeña en comparación con las grandes ciudades, pero creciente en América Central, que está leyendo esto y que de alguna manera le ayuda a reafirmar o a organizar de manera más estructurada, esquemática, sus propios intereses según estas ideas de libertad, de libre comercio. Recuerda que no podían comerciar con ningún país que no fuera España, aunque los piratas holandeses y británicos desde el siglo XVII estaban merodeando las costas y siempre hubo contrabando, ¿sí? Ya sea en Guatemala, ya sea en Costa Rica, con Jamaica, Curazao y demás, pero esto no se puede hacer a gran escala, ¿no? Pero sí, estas ideas son bastante importantes. Yo diría que otra cosa que también hay que mencionar, que no lo mencioné, es la población indígena. La población indígena, sus intereses obviamente distintos, ellos no tenían las ventajas de las élites provinciales, de por lo menos tener la capacidad para producir, porque tenían trabajo forzado, tenían diferentes encomiendas de la llamada, que por ejemplo los que vivían alrededor de Ciudad de Antigua Guatemala, de Santiago de los Caballeros, tenían que mandar cierta cantidad de comida, de maíz y demás para suplir a la población urbana. Esto sin que se les pagara o que se les pagara muy poco. No había obviamente mercado abierto, sino que eran las élites de Guatemala que ponían los precios, ¿no? Y aparte tienen que hacer tributos directos al rey. El quinto real, un quinto de todo lo que se producía tenía que ir al rey, fuera en especie, fuera en moneda. Entonces ahí se le sube estos impuestos, hay también cierta desesperación, cierta enojo por este tipo de abusos, sobre todo porque imagínate si en la actualidad, esto seguramente pasa también en Argentina, pero ciertas localidades donde el Estado no tiene mayor presencia o no tiene la presencia que tiene en los centros urbanos, hay una cantidad de abusos que no se conocen y que se llegan a conocer tal vez de manera casual o porque un caso explota. Pero imagínate en el siglo XVII lo que había sido un abuso local en una montaña lejana, pasaban días para que se conociera y qué tipo de justicia podía llegar a tener, una justicia concebida en términos locales en esa época, podías tener. O sea, era una cuestión de unos abusos sorprendentes. Hay obviamente numerosos informes de violencia física, violaciones y demás, asesinatos que obviamente pasaban totalmente impunes. Entonces, como bien lo dijiste, hay una serie de descontentos en diferentes sectores que comienza a ganar fuerza conforme vienen estos cambios desde Europa y que ellos conocen y que sienten porque hay cambios de funcionarios, porque los funcionarios que vienen tal vez están menos interesados, las ideas que van pasando y demás y demás. Bien, y entonces ya llegamos a inicios del siglo XIX, reconstruiste muy bien toda la etapa colonial, tanto a nivel económico, social, político, geográfico, y inclusive los antecedentes de rebelión, ¿no? Y el clima de ideas que existía para cuando a inicios del siglo XIX Napoleón, ya coronado emperador, va a comenzar su expansión por Europa y parte de esa expansión va a ser ni más ni menos que la ocupación de España, ¿no? Con la abdicación de Fernando VII y de su padre, Carlos IV, lo cual va a detonar en toda la América un proceso de juntas, ¿no? De juntas de gobierno. Y quería preguntar al respecto por Centroamérica, ¿no? Desde aquí, desde el sur, la experiencia de la Junta de Gobierno es central, ¿no? De hecho, el Sí. nacimiento de la patria es provocado básicamente con la conformación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, porque efectivamente, bueno, hay un proceso dialéctico que inicia ahí en 1810, que uno puede ir rastreando evolutivamente hasta la Declaración de la Independencia de 1816, ¿no? Vos sabés que la Junta de Gobierno aquí en Buenos Aires se estableció en nombre de Fernando VII, ¿no? Hay toda una discusión ahí historiográfica Sí, sí. si ya existía o no la idea independentista, bueno, pero más allá de eso, lo cierto es que uno puede continuar
el hilo, digamos, de acontecimientos desde esa junta de gobierno hasta las independencias y la guerra de independencia durante toda la segunda década del siglo XIX y tercera, ¿no? Entonces, te quería preguntar por esa experiencia en el contexto centroamericano. Bueno, yo diría que en Centroamérica hay ciertas sincronías con lo que está pasando en México, que es mucho más cercano, y ciertas sincronías con lo que está pasando en el Cono Sur o lo que está pasando en el área andina. Estas sincronías no son tanto por un vínculo directo, sino más porque estamos viviendo al mismo tiempo lo que está pasando, la desestructuración que está pasando en la península ibérica, y eso nos está afectando de manera directa, ¿no? Yo diría que en América Central, bueno, en esto hay obviamente diferentes hipótesis y todo, te digo un poco la síntesis, se consideran por lo menos tres grandes momentos de eso. El primero es 1803-1804, que hay múltiples rebeliones indígenas en el occidente de Guatemala por cuestiones de exceso de tributo. Otra vez los Borbones y las élites locales buscando lograr mayor impuesto, o sea, quedarse un poco con el excedente de producción indígena que ya había pasado por un crecimiento demográfico importante y comenzaba ya a recuperarse. Aumento en tributos, y el aumento de tributos obviamente genera diferentes rebeliones. Como lo dije antes, muy importante, estas rebeliones son más de carácter local y se ve muy poco, por lo menos hasta 1820-21, que hay una muy grande, pero se ve muy poco una articulación de diferentes localidades para hacer algún tipo de frente local, ¿no? La fragmentación es lo que caracteriza esas principales reuniones, y obviamente el hecho de que no se hayan dado en un centro urbano, que como todo centro urbano tiene una mejor conexión con el resto de, como son como nodos, ¿no? Que unen diferentes regiones, los centros urbanos, por sus características administrativas y demás, ¿no? En cambio, si lo haces desde lo periférico, eso todavía tiene sentido, ¿no? Relevancia en la actualidad. Si lo haces desde el periférico, la capacidad que va a tener lo periférico de hacer que algo se vuelva masivo es obviamente menor. La siguiente etapa es precisamente la que vos estás hablando, que en América Central yo diría que es un poco 1811, 1813, o sea, es un poco más tardía, viene al mismo tiempo de lo que está pasando en México, obviamente en México con mucho mayor fuerza por la capacidad que tiene Morelos y demás, todos estos líderes eclesiales que tienen a su cargo a población campesina que se revela de manera conjunta, ¿no? En América Central se ven intentos de rebelión, se ven intentos de golpes de Estado en esta época, pero no tienen las consecuencias que sí se ven en el cono sur. Digo, bueno, yo cuando estuve en Argentina me tocó por gusto y porque estás ahí, entonces hay que conocer un poco de historia, leer lo que ustedes vivieron en esa época, y es una cuestión, bueno, más allá de cómo se escribe, me pareció que el mismo contenido sí era una cuestión épica, o sea, en el sentido de la efervescencia que genera. Aquí me parece que en América Central hay mucho menor capacidad de que los sectores populares, urbanos o rurales irrumpan en el centro de debate y de organización de estas nuevas juntas. Entonces hay una élite, eh, eh, esta élite comercial, que puede ser criolla o peninsular, y ciertos grupos de clases media o de élites provinciales que sí logran meterse en el debate, logran, por ejemplo, mandar representantes, estos que se piden para las Cortes de Cádiz, o sea, si se logra eso y hay representación, hay un muy buen debate al respecto, pero eso no se traduce necesariamente en las revueltas o sí, esta palabra me parece más efectiva, como la efervescencia política, que sí se ve ahí. Nada más cae Napoleón, mandan a un gobernador, Bustamante, fuerte, represivo, y se ve pues no diría contrarreformas, porque no hubo mayores avances en ese sentido, pero sí medidas represivas a los diferentes grupos, encarcelamientos, asesinatos, y en general una mano dura, muy fuerte, en contra de todo este movimiento, y esto es lo que se mantiene, por lo menos desde el 14 hasta el 18-19, que lo cambian, mandan a otro gobernador, Gabino Gainza, mucho más mediador, y es con él que comienzan a darse los debates muy controlados
para esa transición a la independencia, que era lo que estaba pasando en la mayoría del resto del continente hispano, ¿no? O sea, que mantiene un control férreo ahí la corona una vez que se restaura la monarquía en España Sí. sobre la región. Ya en los años que estás mencionando, recordemos, ya tenemos al Ejército Libertador de San Martín cruzando los Andes, ya vamos a tener la arremetida de Bolívar por el norte. En Centroamérica lo que hay es que la corona hace pie con mucha fuerza y restaura el orden, entonces, en toda esa segunda década del siglo XIX. Totalmente. Y lo hace sobre todo eh, a través de los fuertes intereses de las élites que no quieren perder y que no quieren ver en la región lo que están viendo que está pasando en México y las noticias que están teniendo de Sudamérica en estas dos Me grandes imagino regiones la que tú estás revolución hablando. haitiana, ¿no? Sería un paradigma de lo que no debía suceder. Pecado, pecado, totalmente. O sea, visto como una cosa que no puede llegar a pasar aquí y que se tiene que reprimir. De hecho, con la población indígena lo que hacen, y esta es una característica de todo el siglo XIX, las élites se alían con la población indígena. La población indígena, las élites procoloniales, quiero decir, y después las élites conservadoras, no liberales, quiero decir también. Entonces, estas élites constantemente se alían con la población indígena, que la población indígena lo que quiere es que este sistema corporativo, donde ellos sí tienen que pagar ciertos impuestos y demás, pero al pagar esos impuestos se les concede cierta autonomía comunitaria y local, o sea, ellos tienen sus cajas de comunidad, tienen su propio dinero, pueden hacer ese dinero lo que quieran, y sobre todo en los municipios en donde la población mestiza ya ha crecido, y la población mestiza tiene otra alcaldía, la que está la alcaldía indígena y la otra alcaldía. Entonces la población indígena mantiene sus recursos a la mano y esos recursos no solo son lo que ellos han podido recolectar, sino que son también tierras comunes. Y esa tierra le pertenece, ¿sí? Y el sistema colonial se los garantiza, ¿sí? Porque es con esos recursos que van a pagar sus impuestos. En cambio, lo que están promoviendo los liberales es solo una alcaldía, ¿sí? Entonces, los mestizos están diciendo, bueno, esos recursos los quiero yo. Y aquí entonces vamos a hablar de progreso, aquí vamos a hablar de república, de que todos somos iguales, no tienen por qué los indígenas tener diferentes ventajas a las nuestras, ¿sí? Entonces esa lucha, esas ideas que se comienzan a manifestar y que después a lo largo del siglo XIX se vuelven Estado, son las que hacen que los indígenas, los grupos indígenas, los diferentes grupos indígenas, digo grupo indígena, en verdad que en Guatemala no se dice eso, porque tenés que mencionarlos con nombre, chiqueles y demás, pero por ser una plática más americana, digo ese nombre, eso por si algún guatemalteco lo escucha, no quisiera que se tomara mal. Esas agrupaciones entonces buscan o se ve que confluyen ciertos puntos de sus intereses con estos coloniales, ¿no? De hecho, en 1820, que es la tercera etapa ya, hay una rebelión muy fuerte, muy grande, por un líder indígena de nombre Atanasio Tzul, que todavía se le reconoce en ciertas regiones, y en general, aunque el discurso independentista en Guatemala es muy, en la actualidad todavía es muy pro España, Atanasio Tzul, lo que él declara en su rebelión es que él se corona como rey, ¿sí? Y como rey mantiene entonces el sistema de privilegios corporativos que vienen de la colonia. Entonces es muy interesante cómo se concibe esa liberación. La liberación es con cierta tutela para que esa tutela les dé las autonomías que ellos quieren, que la gente quería vivir como se les daba la gana, pues al final de cuentas fueron invadidos y conquistados y lo que añoraban era más eso que lo que tenían los mestizos, que los mestizos querían algo nuevo, algo para ellos, y las ideas liberales, republicanas, cuadran más con lo que ellos están buscando que esta situación como un poco en el limbo que tenían en la colonia, que no eran ni una cosa ni lo otro, ¿no? Mirá qué interesante lo que contás. Bueno, en distintos lugares de los virreinatos españoles y de las capitanías españolas en América, va a suceder esta posición ambigua o compleja de las poblaciones indígenas en relación con el proceso independentista, ¿no? Donde hay apoyos, hay resistencias y hay, incluso en muchos casos, como el que estoy contando en América Central, de más bien un intento de conservación del orden, ¿no? En función de, básicamente, de las tierras comunitarias, ¿no? Y de la posibilidad de mantener sus economías, que va a ser un motivo de conflicto también durante todo el siglo XIX, cuando se consolidan los estados Total. republicanos. Bueno, y ya entramos en
la tercera década del siglo XIX, que va a ser la decisiva para América Central, básicamente, y el hecho determinante va a ser la independencia de México, ¿correcto? Y el plan de Iguala para que se desate el proceso independentista en América Central, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos que describen la independencia en América Central? Bueno, yo creo que lo importante sí es lo que está pasando en México, perdón, pero sobre todo cómo la élite guatemalteca busca en la misma mentalidad táctica, estratégica que mencioné antes, busca adelantarse a la situación para poder entonces controlarla y que no se les salga de las manos, ¿sí? Entonces, cuando ellos comienzan a ver que el debate que viene de las diferentes provincias, que viene de las capas medias urbanas, comienza cada vez más a ganar fuerza en pro de la independencia, y cuando ven que es definitivo que en España la monarquía se cae, o por lo menos se debilita, lo que ellos buscan entonces es precisamente sumarse al discurso independentista, pero con intereses ocultos, ¿sí? Entonces lo que ellos buscan y promueven, y que eso es lo que se logra en septiembre de 1821, es independencia. Pero lo que están buscando al mismo tiempo es una independencia condicionada. Desde entonces ellos ya tienen pláticas con Iturbide, el emperador de corto plazo que tuvo México, para anexionarse a México. Y no es sorpresa entonces que eso sea, la independencia formal sea en septiembre, y en enero del 22 la región completa se une a México, ¿sí? Estos intereses entonces estaban activos, y lo que buscaban era mantener los mismos privilegios coloniales, ¿no? Mantengamos la misma estructura, ¿sí? Entonces México nos va a dar esa tutela imperial que nosotros teníamos antes con España, la vamos a tener ahora con México, pero México se compromete en el mismo interés de frenar las reformas borbónicas, en mantener nuestros intereses intactos, ¿sí? Las diferentes provincias, obviamente en contra de los guatemaltecos, y las clases, las capas medias urbanas, también en contra de los guatemaltecos, porque son liberales, jacobinos, ¿no? Radicales. Pierden esa batalla, pero se comienza a organizar para la siguiente, ¿no? En julio de 1823 es que, bueno, en esos meses previos es que cae el imperio de Iturbide, y obviamente cuando cae el imperio de Iturbide, la élite comercial guatemalteca queda muy disminuida políticamente, ¿sí? No tienen con qué, no tienen qué plantear, ¿sí? Y Quedan lo sin que su viene nueva entonces, metrópoli. Le falta la metrópoli de la ¿sí? cual depender, ¿no? ¿Y ahora qué haces? ¿Y qué te queda entonces? ¿Qué te queda entonces? Nada, no tenés un plan de país, nunca lo construiste, no lo querías, no sabes ni siquiera cómo funciona, va en contra de todo lo que vos querés, igualdad, ¿no? Sí, sí, o sea, América Latina, y sobre todo en las regiones donde había alta población indígena, presencia de esclavos africanos y lo que venía después, mestizos, mulatos libres y demás, todas esas capas rebeldes por naturaleza y en contra del orden, porque el orden no lo representaba, ¿sí? Va en contra por completo de lo que ellos quieren. Y sobre todo pensar en que en estas regiones habían sistemas de castas, que son divisiones no de clase, y en la clase al menos tenés capacidad de movilización por el mercado. Algún tipo de instrucción tenés, y en la siguiente generación tal vez logras tener algo más. Aquí son castas. Entonces, si eres indígena, vas a seguir siendo indígena, y todo lo que eso representa. Como te dije, pagar el tributo, tener que trabajo forzado y demás, y así las diferentes castas. Entonces, ese sistema de castas, obviamente, por completo en contra de cualquier idea de igualdad que venía con el republicanismo que tenían las provincias o las clases medias. Entonces, lo que ellos logran finalmente como forma de gobierno es una federación, la Federación Centroamericana, ¿no? Primero Provincias Unidas de Centroamérica, pues la Federación Centroamericana, que logra el principal objetivo que se tenía desde las reformas borbónicas, ¿no? Porque entonces le quitas la sede a Guatemala, de hecho la sede se pasa para Salvador, ahí en la capital, San Salvador, y hay diferentes cámaras según cada país. Entonces se acabó esa centralidad que tenía Ciudad de Guatemala, ¿sí? Logran fragmentar el poder, sobre todo grupos con posturas liberales. Aquí hay una división entre, sí, centralistas y federalistas, y en medio hay una cuestión de liberales conservadores, ¿no? Conservadores un poco más tendiendo a lo central, liberales tendiendo un poco más a la federación. Recordando la historia argentina, eso fue su siglo XIX, entiendo, ¿no? O sea, centralismo
o sea, Buenos Aires en contra del mundo o federación, ¿no? Y entonces podemos tener un poco más de negociación y las diferentes provincias en contra no tanto de Buenos Aires como espacio geográfico, sino de la élite que desde Buenos Aires planteaba sus intereses como Estado, ¿no? O sea, Y allí, institucionalicemos nuestros intereses. por lo que estoy entendiendo de lo que estás contando, los centralistas serían que los guatemaltecos, la élite guatemalteca, eran la línea más conservadora. Y los que querían repartir el poder eran liberales. Aquí sería al revés. O sea, los unitarios porteños eran los liberales que Ah, promovían mira, básicamente la integración con la nueva metrópoli inglesa, ¿no? Es decir, adoptar el neocolonialismo británico como bandera, y claro. el federalismo va a reunir distintas posiciones, ¿no? Pero va a haber un federalismo de carácter más conservador, si se quiere, ¿no? Sobre todo en relación a una cuestión religiosa, ¿no? Para que tengas una idea, una figura central como Facundo Quiroga va a tener aquel del Facundo de Claro. Sarmiento, ¿no? Sí, La gran sí. obra literaria y ensayística del siglo XIX. El lema de Facundo era religión o muerte, Wow. porque en esa cuestión había un rechazo también a la nueva metrópoli bonaerense, a Buenos Aires, ¿no? Y en ese rechazo a lo porteño, que era identificado como lo extranjero, lo que venía a someternos, aquello que introducía la manufactura inglesa que destruía mi economía, va a haber una reacción de carácter más Claro. conservador muchas veces en ese federalismo, ¿no? No siempre, hay distintas posiciones, ¿no? Y va a ir evolucionando esa postura. Pero podríamos decir que los liberales, sin lugar a dudas, estaban ubicados en Buenos Aires, en una posición unitaria. Wow, totalmente diferente, por Sí, completo sí, diferente. muy distintos. Bueno, para ver esas similitudes en el sentido de que hay federación en contra del centralismo, pero los papeles políticos o las posturas ideológicas están cambiados por, obviamente, el papel comercial que tiene Buenos Aires, supongo, en ese sentido, más guiado Claro. hacia el libre comercio que el de Básicamente era la Centroamérica, que es salida, más... la diferencia con Centroamérica y con Brasil y otras regiones es que en la cuenca del Plata la salida natural al océano se da por Buenos Aires. Tenés prácticamente un único puerto porque la frontera con el mundo indígena, que era toda la Patagonia era indígena todavía, Claro. va a dar, solamente la manufactura podía salir por Buenos Aires o por los ríos interiores, ¿no? Es decir, por Paraná, Santa Mm, Fe, y eso va a ser la resistencia de Buenos Aires, ¿no? La apertura o no de los ríos interiores, en fin. Pero Buenos Aires va a ser la claro. puerta al mundo y por lo tanto va a estar muy influida por Gran Bretaña. En cambio, Brasil o en el A caso lo de largo del Uruguay, siglo XIX, ¿no? claro, sí, Centroamérica, ustedes tienen muchas salidas al mar por distintas ciudades. Y eso también Sí, te va sí. a Cada ser país tiene causa de, dos. claro, va a ser causa de la fragmentación, creo yo, también de Centroamérica, ¿no? Es decir, Totalmente, no tenés, las diferentes regiones no tenían ventajas comparativas con respecto al otro, o sea, ¿y qué me importa? Yo tengo lo mismo acceso que tienen los otros, hago mi propio país. y esa federación, entonces ahí ya tenemos o sea, hay un principio de unidad porque se mantiene la unidad política de la antigua Eh, Capitanía General de Guatemala, por pero lo ya menos hay un tres principio de años. fragmentación, ¿no? Sí, en el 26 ya hay guerra civil, que dura 3 años, 26 al Entre las 29 guerra regiones, civil, entre las intendencias. entre, entre Guatemala contra el resto de las provincias. Mm, La élite guatemalteca en contra de las provincias, aunque en Guatemala están los grupos liberales federalistas, están en Ciudad de Guatemala. Pero ahí en Ciudad de Guatemala también están los conservadores centralistas y en el resto, sobre todo, provincias liberales federalistas. ¿Sí? 26-29 es esa guerra, ganan los liberales federalistas, se mantiene la federación, pero comienza a haber problemas de diferentes tipos. Sobre todo, me parece, eso que planteas que es importante, que hay como cada país tiene el mismo acceso a los dos océanos, es una ventaja. Entonces, puedes tener puertos en diferentes lados y no depender de una sola salida, una salida que ya tiene una infraestructura construida, como en el caso de ustedes, Buenos Aires, en el caso este sería Omoa o Trujillo. En Honduras, Guatemala puede hacer su propio, Nicaragua puede hacer su propio puerto, el Pacífico y Atlántico, Costa Rica haciendo lo mismo y todo. Y la infraestructura de integración, es decir, caminos, en ese momento obviamente no ferrocarriles, pero esa poca integración geográfica entre regiones dificulta que los poderes centrales federales, pero al final hay un poder central federal, ¿sí? Aunque está más repartido, pues sí repartido que si hubiera sido solo centralista en Guatemala, es incapaz
por diferentes razones, por dinero y demás cosas, de poder tener un control y mantener ese control. Entonces, ahí explota una revuelta y bueno, tenemos que movernos hacia allá, usar los pocos recursos que tenemos para una guerra, regresar y reorganizar entonces el fisco para volver a ganar dinero. Y lo que se ve mucho en estas guerras civiles federales es, como no hay una capacidad o sea, el Estado es básicamente fisco y ejército. Ese es el Estado. No hay mayor Estado, ¿sí? El Estado de Guatemala tenía alrededor de 200 burócratas. Se acabó. O sea, con eso no haces ningún país, ¿no? Eso es imposible por completo. Entonces, lo que se hace es hacer uso del poder gamonal, ¿no? Que son estos grandes propietarios de tierras que tenían colonos o demás. Entonces los metes a tu ejército, ellos proporcionan la mano de obra, les das armas y con eso entonces haces tus guerras. Entonces es un proceso muy, bueno, ahorita lo diríamos como con aspectos privados más que públicos, ese tipo de guerras que se da, pero sobre todo hay una erosión de ese poder federal que llegado a la última parte de los 30 comienza a caerse. Hay una figura muy importante que es nuestro Bolívar, podríamos decir, nuestro San Martín, que es Morazán, Francisco Morazán, un hondureño, que era el que podía unificar a todo el territorio. Este territorio, muy importante decirlo, cuando Guatemala, Centroamérica, se separa de México, México mantiene a su ejército en Chiapas y dice, no nos movemos, y si quieren algo, pues vengan y no lo... Ahí es Entonces, cuando pierden a Chiapas como parte de la unidad regional Centroamérica. Mirá vos, no lo hay una sabía. ocupación militar, Filísola, el general Filísola se mantiene ahí y con la ocupación militar hacen un referéndum. Y bueno, una ocupación militar y un referéndum puedes esperar. Entonces, cuando solo votan propietarios, no era voto universal, solo votan los propietarios. Y los propietarios en general están en esta dinámica de en contra de Ciudad de Guatemala y dicen, bueno, si me voy a México, ¿Por qué México sobre igual esa queda tan región? lejos. ¿Por qué el interés sobre esa región? ¿Había Eh, alguna producción específica que les interesaba? Sí, hay mucha producción de añil, que es lo importante ahí, y comienza, bueno, es unos años después, pero por ahí comienza a haber café, ¿no? Toda la región de café también es ahí, añil, café, población indígena, es suficiente para que México diga, bueno, esta área de influencia es importante, pero sobre todo para México, lo que ellos lograban, aquí necesitaríamos un mapa, pero lo que ellos lograban es que la gran península de Yucatán, que es su contacto con el Caribe, porque el resto es Golfo de México, es su contacto con el Caribe, esa península de Yucatán está unida, si no fuera por Chiapas, y porque después le compraron partes a Guatemala, por una pequeña línea de tierra, ¿sí? Entonces, no solo está aislado Yucatán, sino que la conexión que tiene con el resto de México es muy delgada, entonces lo que buscaban era fortalecer eso para, conociendo estas derivas descentralizadoras y autonomistas que estaban pasando en toda América, no perder entonces Chiapas y que se volvieran solo, Yucatán, que se volvieran solo país. Entonces Chiapas les daba ese pie fuerte para que no fuera tan delgada la línea territorial que unía Yucatán con el centro de México. Tengamos presente que la región de Chiapas, para las extensiones territoriales de las que estamos hablando en el Istmo, era una región muy importante. En Sí, es kilómetros grande, cuadrados probablemente sea equivalente a todo el resto, no lo tengo presente, pero, o algo sí, similar, es ¿no? grande. Y tiene población indígena grandísima. Todavía es fundamental Chiapas, en términos de integración precisamente, y por las selvas que tiene ahora en términos de, bueno, por un momento fue de la resistencia zapatista, muy debilitada ahora, pero ahora de narcotráfico. O sea, sigue siendo un O sea que el proyecto eje. entonces de la Federación Centroamericana va de 1826 hasta su disolución a De fines de los 30. 1823 1823 hasta su disolución a 23, fines de los 26 entran 30. en guerra, Bien. al 39, en diferentes momentos se comienzan a separar, y sobre todo la derrota militar de Morazán, que se da por un caudillo guatemalteco que se alía con la élite esta conservadora y le ganan, para resumirlo, ¿ves? No vamos a dar batalla por batalla, pero le ganan a Morazán. Morazán es ejecutado en Costa Rica. Eh, entonces cada quien se queda con cada provincia, lo que eran provincias en la colonia, cada provincia se vuelve un país. Porque Carrera y la élite guatemalteca no quiere saber ya nada de federación, entonces cada quien hace la suya. Y bueno, la mala suerte de los guatemaltecos es que se quedaron como país, se quedaron en el país de la élite centralista, conservadora, colonial, se volvió un país.
puedes imaginar que eso tuvo diferentes repercusiones en la calidad de libertades que gozó la población guatemalteca en comparación, por ejemplo, Costa Rica y demás, que Costa Rica, al no tener este peso, esta tara colonial de tener como lo digo, porque no es la población indígena la tara, sino que es cómo en la colonia se organizó para tener trabajo forzado y las repercusiones que se tuvo en términos de racismo, de poca igualdad, de tener en tu capacidad institucional un Estado que creía que cierta parte de la población no solo no tenía derechos, sino que tenía que trabajar de manera gratis para otra parte de la población. Eso es, o sea, en términos de tantas cosas, de desarrollo, te genera problemas a futuro sorprendentes que son problemas que todavía se ven en el racismo que existe, no solo racismo hablado, sino que estructural, cómo se organiza el Estado, que es algo que puedes ver en Perú, Ecuador, Bolivia, y lo que, o sea, Bolivia es el mejor ejemplo de la capacidad de rebelión que todavía tiene la población indígena, ¿no? O sea, claramente no están satisfechos con el Estado. Ahora, qué desencuentro también entre ese proyecto eh, de unidad, ¿no?, centroamericana de Morazán con respecto a lo que fue el gran proyecto bolivariano sanmartiniano, que ocurrió una década antes, ¿no? Es decir, hay también un Sí. desencuentro histórico muy fuerte, porque para cuando Morazán propone esas ideas, ya el proyecto bolivariano estaba derrotado, San Martín estaba ya en su ostracismo europeo y se estaba dando la fragmentación de toda la América del Sur. No hablemos de México, que es otra historia, ¿no? Morazán Sí, plantea México una y lucha por, Brasil. sí, plantea una lucha por la unidad centroamericana, pero él además tiene una concepción de la unidad más grande, de la unidad latinoamericana. Eso está presente en el ideario de Morazán. Sí, bueno, se ven en sus escritos, pero la verdad es que no hay un interés activo que haya quedado un registro amplio, no solo de encuentros, sino de políticas que lo propicien para poder esa integración. O sea, eso no tiene cabida. Y con todas estas explosiones autonomistas que hay en diferentes partes de esta pequeña pero compulsiva América Central, en verdad que plantear cualquiera de esos intentos no tiene. Y los Tampoco hubiera liberales tenido fuerza, ¿no? Está federalistas claro. No hubiera no, tenido fuerza. y eran un poco ajenos a la población. Por ejemplo, plantean, ¿viste estas reformas que se hacen en Estados Unidos, el código de Livingston? Este liberal norteamericano que plantean todas estas cuestiones de cómo son los juicios en Estados Unidos, con el jurado y todo esto, plantean esa reforma en América Central. Y esa reforma, ¿qué tipo de asidero cultural organizativo tenía en América Central? Ninguno. Pero a ellos les parecía una idea formidable, la trataron de implementar y fue un fracaso por completo. Entonces, diferentes aspectos de su política pública, como estas clases medias siempre un poco más idealistas que realistas para solucionar problemas concretos, que al final es el objetivo de cualquier tipo de organización política, no se les ve, no se les ve. Entonces hay ahí por diferentes momentos, circunstancias y episodios que deterioran su propia capacidad de crear Estado, y lo que se ve es precisamente esa fragmentación que se recupera hasta finales del siglo XIX con los estados liberales, cuando finalmente los liberales ganan en sus diferentes países, que es, en eso sí hay una coincidencia con el resto de América Latina, porque los liberales van a la par de esta globalización, la economía por agroexportación de una o dos cosas que tenemos en toda América Latina y que va a la par de estas construcciones de Estado, a la par de esto, ¿no? Pero eso, entiendo, ya es otra historia. Y vos sabés esta historia, no sé si la conocías, que Bernardo de Monteagudo es una figura muy importante en el proceso rioplatense, tucumano. Bueno, él va a estar incluso en la rebelión altoperuana en Chuquisaca, va a ser puesto en prisión allí, bueno, va a terminar en Buenos Aires en la Sociedad Patriótica, luego va a estar en Chile con San Martín, siendo parte de la conformación de su armada hacia el Perú. Va a estar a cargo de la guerra de inteligencia que San Martín hace en el Perú. O sea, es una figura muy importante en todo el proceso independentista. Y estando en el Perú, él va a estar a cargo un poco de la gestión de gobierno de San Martín cuando él es el protector del Perú, y va a generar mucho odio de las élites limeñas, ¿no? Cuando San Martín se va a entrevistar a Guayaquil con Bolívar, la élite limeña aprovecha y se saca de encima a Monteagudo, ¿no? Lo manda al exilio. Y él va a Centroamérica. En ese momento se está dando la experiencia de las Provincias Unidas de Centroamérica.
la federación. Ujú. Y él toma conocimiento de esto, y luego cuando retorne hacia América del Sur, que va a ponerse al servicio de Bolívar, ya San Martín está en Europa, cuando él se ponga al servicio de Bolívar, va a tomar un rol muy importante en el armado de Bolívar, y Bolívar lo va a poner a cargo de la conformación del Congreso Anfictiónico de Panamá del 1826, y va a ser quien escriba el manifiesto, digamos, convocando a la unidad en el Congreso de Panamá. Y la experiencia que él toma como referencia de una federación de estados es la Federación de Estados de Centroamérica. Ah, Fíjate mira, que interesante, ¿no? Bueno, finalmente Monteagudo va a ser asesinado, ¿no? En Lima, de noche, no claro. se sabe hasta el día de hoy muy bien por quién, sospecha obviamente de varias personas, pero fíjate qué figura, ¿no? Que estuvo con Bolívar, con San Qué Martín, interesante. estuvo No, y hay en- muchos así. Sí, Hay sí, muchos claro. así que juegan un papel muy importante. Yo recuerdo en los años 20 que hay mucha agitación política en América Central, todo esto de Sandino y todas estas luchas antiimperialistas. Hubo muchos anarquistas argentinos, bueno, argentinos primera generación que habían venido de Europa y por eso traían todas estas ideas tan frescas. Muchos anarquistas y comunistas que estuvieron en toda América Central con Sandino, fueron parte de su Estado Mayor en algún momento, muy cercanos a eso, y vieron lo que estaba pasando también en El Salvador, que hay una revuelta comunista temprana muy fuerte, y jugaron estos papeles de alguna manera unir las diferentes, sincronizar, hablando de esta poca sincronía que vemos en la década del 10, que vos resaltaste, esas figuras son las que precisamente logran algunos intentos de sincronizar lo que se está viviendo en las diferentes regiones. Solo para terminar, estas regiones, este regionalismo me parece muy central para entender América Latina. Yo entiendo que hay una historia común, pero me parece que nuestra riqueza también son esas asincronías y aspectos muy regionales que le dan un carácter muy propio a nuestra historia, pero al mismo tiempo a nuestra cultura, a nuestras diferentes expresiones, como esta unidad dentro de lo diverso que se me hace muy central para entender a nuestro continente y por lo que todavía en la actualidad, bueno, y ahora en el futuro supongo que más por toda la interconexión, vamos a tener que podemos hablar de manera tan cómoda, interactuar, pese a todas nuestras diferencias, pero tenemos cosas muy comunes y las hemos tenido siempre. La cosa es reencontrarlas, subrayarlas y esperar que en algún momento podamos tener algún tipo de proyecto común, aunque esto se ve tan lejos. Entonces, en síntesis, en relación con lo que comentaste del proceso independentista, tengo la impresión que en relación con España no se dan las grandes batallas, sino que más bien es una ¿No? A España no le decantación importa. por eso. Pero sí luego el conflicto militar emerge como un conflicto interno. Es decir, en las guerras civiles Eso. ya sí encontramos batallas donde emerge la figura de Morazán como gran figura desde nuestro punto de vista al menos, ¿no? De aquel que Sí, mantiene sí. un proyecto de unidad regional, etc. Esa imagen de la unidad regional, de Morazán, ¿está presente aún hoy en el ideario político, en el imaginario de la región? Sí, y se recoge los demócratas, o sea, la gente que es un poco más progresista, democrática, recoge a Morazán, su idea de país, se recogió también por diferentes proyectos liberales que buscaron unir a Centroamérica por la fuerza a lo largo del siglo XIX y todavía después de la Segunda Guerra Mundial hubo esfuerzos por unir a Centroamérica por la fuerza. Eh, no es muy democrático, pero sí es en ese sentido integracionista, que es lo que buscamos resaltar ahorita. Y por otro lado, Carrera y los demás liderazgos más conservadores, incluso reaccionarios, son rescatados por la derecha. Hace unos 5 años en Guatemala se hizo un nuevo paso a desnivel, por ejemplo, y se le puso paso a desnivel Rafael Carrera. Y hay gente que tal vez ni sepa quién es Rafael Carrera, pero bueno, ahí es donde se empieza a diseminar y reafirmar, traer de nuevo estas figuras para resaltar algo, ¿no? Que es este conservadurismo, es este Guatemala, no Centroamérica. Son proyectos que, aunque esos rasgos de estos proyectos políticos, que aunque no se tomen por completo, van jugando y van retomándose para tomar un papel en la actualidad. Un poco lo que mencionábamos al inicio con este neohispanismo nacionalista, algo así que se está viendo en Argentina, es eso, ¿no? O sea, si la derecha hace su trabajo de ir hacia atrás y traer a sus líderes, aunque los distorsione la historia y no sea su interés como la veracidad histórica, pero hay uno en constante regresar
y traer nuevos símbolos, ¿no? Sí, bueno, ojo que tiene que ver el hispanismo en nuestro contexto y tiene que ver con lo que charlábamos hace un rato, ¿no? De quién ocupaba la posición liberal en relación con el centralismo y la federación. Tiene un rasgo distinto en nuestro contexto, porque en nuestro contexto las élites no son hispanistas. Esa es la diferencia. Ahora, pero sí Nunca lo era. fueron, no, nunca lo fueron, nunca lo fueron. Hay quizá un momento en los años 20 o 30, pero luego nuestras élites no son hispanistas, son anglófilas, están adheridos a la mirada anglosajona. El hispanismo siempre, Esto es muy artificial esto. el hispanismo enganchó mejor, digamos, dentro de un nacionalismo de carácter conservador en un momento, pero también en algunos rasgos del nacionalismo popular, ¿eh? O sea, el hispanismo aquí juega otro papel, yo creo que equivocado, yo tengo una posición que es ni leyenda negra ni leyenda rosa, la posición nacional latinoamericana, que no hay que comprar ni el imperialismo británico ni el imperialismo español, ¿no? Hay que adoptar una posición Mm, propia, nuestra, latinoamericana. bueno, Bueno, es otra la ubicación de ese hispanismo en relación con esa clase alta guatemalteca que tiene otros rasgos, ¿no? Y te hago una sí. pregunta más para ir cerrando, porque sé que sos especialista en historia del siglo XX. ¿En qué medida esas luchas de independencia, esa experiencia de unidad regional, pesaron en las luchas antiimperialistas del siglo XX que fueron tan centrales en la historia centroamericana, ¿no? Sí. Desde Farabundo Martí en El Salvador, pasando por Sandino en Nicaragua, hasta por supuesto los años 80, que fueron, bueno, años absolutamente convulsos para la región, ¿no? En términos de Sí. guerrilla, de lucha armada, de revoluciones. ¿Eso estaba presente? ¿Este siglo XIX está presente en el siglo XX? Yo creería que por la manera como ellos articularon sus discursos en ese momento, no está tan presente porque en ese momento el antiimperialismo es muy anti-yanqui, ¿no? Es muy anti-yanqui. Los yanquis les ganaron a España en 1898 y España pasó a ser totalmente irrelevante hasta los esfuerzos de Franco esfuerzos fracasados de Franco por volverse relevante de nuevo en América Central, en América Latina y sus élites, no lo logró, entonces es muy antiimperialista en el sentido anti-yanqui. Entonces no hay una recuperación tan directa de esto, más allá de en un sentido más amplio que se plantee como estos neocolonialismo, ¿no? Más allá de esto y como se menciona el pasado colonial español, pero se menciona de manera muy general y no de manera directa. Y es más entonces las diferentes ventajas territoriales que está teniendo Estados Unidos en estas primeras décadas del siglo XX, la expansión del banano, de los ferrocarriles, del comercio, el control político que tiene, la ocupación territorial que se ve en todo el Caribe, en Nicaragua también, en algunos momentos en Honduras, o amenazas militares como el que se vio en Venezuela y Guatemala. Eso es lo que reaviva estas luchas antiindependentistas, pero como lo vimos, las luchas antiimperiales, perdón, no antiindependentistas, antiimperiales del siglo XIX no son, en comparación con México, Perú y el Cono Sur, no son tan fuertes como ahí, ¿no? En América Central es, como lo dijiste bien, en síntesis, es muy interna la cosa y no hay una guerra con España en ningún momento. Entonces no va por ahí tanta esa articulación del discurso antiimperialista, sino que es muy de la experiencia yanqui y es la que se mantiene a lo largo del siglo XX. Y si lo querés ver, eso es lo que nos viene ahora en los siguientes años con toda esta reestructuración que está viendo. Vamos a ver qué papel quiere jugar el Caribe, Centroamérica y México en ese decaimiento de Estados Unidos. Vamos a ver si vamos a empezar a ver hacia el sur finalmente o nos va a tocar, como siempre, hacer lo que los gringos quieran. Esa era mi última pregunta, ¿no? Y hoy, en el siglo XXI, esos anhelos de independencia que estaban presentes en el XIX, pero que sobre todo movilizaron tantas voluntades y implicaron tantas vidas en el siglo XX, ¿no? Este anhelo de independencia regional, este anhelo de unidad regional que sí estuvo muy fuerte en la experiencia de Morazán. ¿Esto está presente hoy en día en Centroamérica? Sí, de alguna manera, yo creo que como países pequeños, nuestra política exterior ha estado siempre, no importando el signo ideológico, ha estado siempre guiada a buscar contrapesos para tener entonces mejores ventajas. Entonces eso se logró
en buena parte de la primera mitad del siglo XX, contrapesos, o sea, estaban los intereses alemanes, estaban los intereses británicos, incluso los italianos y los franceses, y por ahí entonces lograbas generar contrapesos con Estados Unidos, pero de 1942, cuando se le declara la guerra al eje, hasta 1989 fue solo Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí se pierde un poco esa capacidad de autonomía y no es sorpresa entonces que se vean todas estas luchas guerrilleras que buscaban estados sociales, que buscaban democracias, pero también buscaban independencia económica de Estados Unidos. En la actualidad no hay ya una cuestión de debate de integración centroamericana, aunque tenemos ya instituciones de libre movilización de bienes, de personas y demás, eso sí existe. Pero si ves los intereses de la izquierda, ¿cómo lo diría? Pues sí, digamos de la vieja izquierda centroamericana que está en el poder ahora y sus coqueteos con Irán, con Rusia y con China, hablo de Honduras y de Nicaragua, eso es precisamente una búsqueda, no sé de su independencia en el sentido decimonónico, pero sí de contrapesos a la presencia de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces eso sí se ve contrario a lo que ves en El Salvador, incluso Guatemala, que está gobernada por la izquierda, pero inevitablemente, como México, también de izquierda, pero inevitablemente tenemos cuestiones estructurales con Estados Unidos y Costa Rica, que generalmente, bueno, no tiene ejército, entonces depende de Estados Unidos para su seguridad y su defensa, ¿no? Entonces estos coqueteos de Honduras y Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, han sido fundamentales en el área de influencia de Estados Unidos, con Rusia, China, Irán y demás. Un poco ahí es donde se está viendo estos intereses en salirse de la órbita o por lo menos generar contrapesos, porque Nicaragua, su principal socio exportador es Estados Unidos, pero tiene bases chinas y bases rusas. Están ahí jugando un poco a esa política de contrapesos en nivel global. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un honor, un lujo tenerte acá. Mucho, mucho nos has aportado en claridad, bueno, en entender un poco la historia y el presente de la región. Así que te agradezco. Con gusto, con gusto, con gusto. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, que estés bien, Santiago.